Gracias y paz, amados hermanos. Miren este vídeo de escasos segundos que les paso a continuación y veamos un comentario al respecto. ¿Cuánto van a ofrendar con gozo ahorita? ¿Puedo decirlo? El que no ofrende está endemoniado. Muchachos, si tú no ofrendas con gozo con esta campaña, muchachos, ¿qué tú tienes que ver? A un ángel del cielo visible. Es lamentable y es lamentable. Cuando me pasaron este vídeo, la primera cosa es que yo pensé que estaría bromeando. Es decir, yo hasta prefiero pensar que lo que comenta este hombre es una broma. Para mí, mal utilizada o quizá no bien expresada, pero quiero pensar que lo ha dicho de una manera bromista, como el que no ofrende está endemoniado. Quiero pensar que es eso. Sin embargo, cuando veo algunos vídeos más de este señor, te das cuenta que es un hombre que está en esa línea de mensajes y de iglesias que casi todo lo que incitan es prosperidad, pactos, declarar, victoria, éxito, grandeza, es decir, el evangelio de la prosperidad. Cuando tú entras dentro de los movimientos como esos, dentro del evangelio de la prosperidad, no es extraño ver que cuando se trata de dinero se utilizan términos que pueden ser hasta ofensivos para que la persona del otro lado se sienta casi con la obligación y el compromiso de ofrendar. Por ejemplo, imagínate que yo estoy en un culto, en una campaña, en un evento, en una conferencia, llega el momento de las ofrendas y yo digo, hermano amado, si de verdad amas a Jesús, dale una ofrenda de corazón. Si realmente lo amas, demuéstrale con tu ofrenda cuánto lo amas. Cosas como esa hacen que la persona que está del otro lado, si es fácil de manipular y de extorsionar, porque al final es casi extorsionar, esa persona llegue a pensar, oye, ahora si yo no ofrendo van a pensar que yo no amo a Jesús o Jesús va a pensar que yo no lo amo porque no ofrendo. Por otra parte, este tipo de iglesias y este tipo de comentarios generan que muchas personas nuevas en la fe sean los que acaben pensando que todo en la iglesia gira en torno al dinero. Personas que empiezan a ir a congregaciones donde todo el rato se relaciona la fe con ofrendar. Si tienes fe, ofrenda. Si tienes fe, siembra. Si tienes fe, pacta. Si tienes fe, trae al altar. Si tienes fe, demuéstralo con tu chequera. Y entonces son personas que van a una iglesia donde esperan adoración, alabanza, oración, predicación de la palabra y de golpe se encuentran con que la palabra dinero aparece constantemente. Es muy común esas iglesias donde además de la ofrenda hay un diezmo obligatorio. Además de los diezmo obligatorio y la ofrenda, luego se levanta otra ofrenda para una misión y luego se levanta otra ofrenda por una cosa especial y luego se levanta otra ofrenda por tus hijos y luego hace un pacto por tu matrimonio y luego hace un pacto por tu familia y luego hace una siembra para luego cosechar prosperidad y luego entonces vas sumando ofrenda más diezmo más ese pacto más esa ofrenda especial, más esa semilla, y tú dices, en esa iglesia todo el tiempo se está cosechando dinero, cosechando dinero, cosechando dinero. Y llegamos al punto de escuchar comentarios como estos, en los que una persona puede llegar a sentirse realmente mal espiritualmente porque no va a ofrendar. Porque, ojo al comentario, hermano, voy a decir algo, ¿puedo decirlo? Si no ofrendas en esta campaña, estás endemoniado. Miren, puede haber sido una campaña bonita, incluso la predicación puede haber sido buena, vete a saber. Pero la realidad es que independientemente de eso, ¿qué tiene que ver estar endemoniado con no ofrendar? Yo te voy a decir una cosa, hay muchas personas que son impíos y dan dinero a la iglesia. Hay muchas personas que están muertos espiritualmente y dan dinero a la iglesia. Hay muchas personas que no viven en santidad y dan dinero a la iglesia. Hay muchas personas que tontean más con el diablo de lo que caminan con Dios y dan dinero a la iglesia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿En qué parte de la Biblia una persona libre espiritualmente se traduce en el tamaño de su ofrenda? ¿En qué parte de la Biblia una persona que ya no es reo de Satanás, sino que es libre en Cristo, se traduce como la ofrenda que da? Es decir, si das una ofrenda, eres de Cristo. Si no das una ofrenda, estás endemoniado. ¿En qué parte de la Biblia vemos eso?
Porque yo sé que una de las cosas que evidencian que soy de Cristo y que no soy un endemoniado es una adoración genuina al Señor, una vida creciente en santidad, una obediencia cada vez más genuina y sincera a los mandamientos del Señor, un amor sincero y sobre todas las cosas por el Dios Todopoderoso, un amor al prójimo, el congregar regularmente, el querer caminar conforme a las ordenanzas establecidas por Jesucristo y llegar a cultivar un carácter cada vez más como el de Jesús, donde el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, se empieza a ver cada día más en su vida, pero yo no veo la ofrenda como la evidencia de que no estoy endemoniado. Esas cosas son realmente peligrosas. Primero, porque meten miedo a algunas personas. Es como aquellos que utilizan el texto de Malaquías de me habéis robado y voy a maldar sobre vosotros al saltón, al revoltón, al devorador y todos los ton. Y ahora tened miedo, si no dais vuestro sobre con dinero, vendrán plagas sobre vuestras finanzas. ¿Y por qué las finanzas de los impíos y los cantantes de reggaetón y los mundanos son tan buenas si ellos no dan una ofrenda? ¿Por qué las finanzas de esa gente mundana y mucha gente que está en el mundo y que vive de actores, jugadores de fútbol, cantantes de música, que no viven para el Señor? ¿Por qué son multimillonarios? ¿Por qué hay empresarios no cristianos multimillonarios? ¿Por qué hay jeques musulmanes multimillonarios que no dan ofrendas al Señor? ¿Por qué hay un montón de personas que ignoran completamente a Dios y son multimillonarios? Y tú le vas a decir al pobre mileurista, al pobre que cobra poquito y que llega justo a fin de mes, que como no dé un sobre de buena cantidad para tu iglesia, le va a venir una plaga económica sobre sus finanzas. Y usan esas cosas para meter miedo, como el hecho de si no ofrendas estás endemoniado. ¿Tú crees que eso lo diría Jesús? ¿Tú crees que Jesús diría eso? Si no ofrendas estás endemoniado. ¿Tú crees que Pablo decía eso? Si no ofrendas estás endemoniado. El apóstol Juan decía eso. Si no ofrendas estás endemoniado. O el apóstol Pedro decía eso. Si no ofrendas estás endemoniado. No, esas cosas no vienen de Dios. Esos mensajeros son hombres que simplemente a través de esas campañas y otras cosas lo que hacen son recolectas infinitas de dinero, recolectas gigantescas de dinero para seguir llenando sus arcas y cada vez tener una vida mucho más lujosa, mientras que aquellos que lo dan por miedo o por lo que sea, manipulados por esos mensajes alejados de la Biblia, cada vez muchas veces son más pobres, pensando que un día Dios los hará millonarios o por lo menos Dios no los castigará con una plaga sobre su economía. Tengan cuidado. De verdad, les voy a decir algo de corazón. Si van a una iglesia donde el dinero es el protagonista, salgan de ahí. Si van a una iglesia donde el éxito, el crecimiento material, el dinero, las siembras, las cosechas, las semillas, los pactos, eso está a la luz del día, les recomiendo de corazón, salgan de ahí. Yo sé que estos vídeos son los que hacen que muchas personas, eres un juez, te crees mejor, eres un religioso, eres un fariseo. Yo sé que para muchas personas yo voy a ser el malo de la historia, pero Dios sabe que lo hago porque cada día recibo mensajes de personas de Juan Manuel, gracias porque a través de un vídeo o luego vi otros vídeos que me hicieron abrir los ojos y me di cuenta que estaba en una sinagoga de Satanás y ahora congrego en un buen lugar. Hace poquito estuve en un sitio, vinieron personas que me decían, Juan Manuel, llevamos 10 años en una iglesia de la prosperidad. Empezamos a ver algunos vídeos tuyos que salieron por internet, luego nos llevaron a otros, fuimos estudiando la Biblia y gracias a Dios el Señor nos sacó de esa falsa iglesia y ahora estamos en una iglesia bíblica que predica la palabra. Eso pasa cada día Dios va abriendo los ojos. Así que por un lado tengo la opción de decir, bueno, me van a volver a llamar juez, tirano y tantas cosas, y por otro lado la realidad de que muchas personas, Dios está abriendo sus ojos para que lleguen a buenos lugares y salgan de verdaderas sinagogas de Satanás, que es lo que son esas iglesias de la prosperidad. Así que tú puedes pensar lo que quieras de mí, y yo sé que lo hago con el único fin de que la gente deje de ser engañada por esos hombres que simplemente ven en ellos mercadería, ven en ellos mercancía, ven en ellos números, ven en ellos simplemente clientes. El mensaje es su producto, ellos son sus consumidores y el fin es simplemente la riqueza. Viven con los ojos puestos en las cosas materiales de este tiempo, en lugar de tener los ojos en las cosas de arriba que son eternas. Hermanos amados, si no ofrendas, no significa que estás endemoniado.
La Biblia lo que dice es que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre, y que cada uno ofrende conforme Dios le haya prosperado. Así que si eres creyente, probablemente sí vas a ofrendar y lo vas a hacer con alegría y con gozo, ni para hacerte rico, ni para cumplir con una iglesia, ni mucho menos por miedo a estar endemoniado, porque los creyentes no están endemoniados. Lo harás por amor al Señor y por pura gratitud para colaborar con el avance del reino y del evangelio en este mundo. Pero no lo harás porque alguien te diga, si no ofrendas, estás endemoniado. No, no lo harás por esas cosas. Que el Señor abra los ojos de muchos y cada vez que alguien es librado de las garras de una iglesia de la prosperidad, yo me alegro, de verdad que yo me alegro. No importa lo que la gente pueda decir en las redes, los insultos y los malos comentarios, porque solo ver gente que sale de esos lugares y van a buenas congregaciones es suficiente para llenarnos de alegría y decir, salgan de esas sinagogas y sigan buscando el buen pasto de la palabra. Una cosa es ofrendar y otra cosa es escuchar esas sandeces que no tienen ningún tipo de fundamento bíblico y solo se aprovechan de los ingenuos que no tienen sus ojos en la palabra. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.